Muy bien, buenas tardes. Estamos en la hora hilo, el capítulo ya número 18 ya. No, 17, perdón, 17. Estoy adelantándome una semana. Capítulo 18 y estamos, 17, perdón. Y estoy con Mariana Castro. Ella es doctora en currículo de instrucción de la Universidad de Wisconsin-Madison. Yo la conocí hace varios años atrás, cuando llegué un par de años antes a Estados Unidos y empecé a hacer mi carrera como maestro y ella fue una de mis primeras maestras para pensar y adquirir estrategias también para trabajar con niños y niñas bilingües o que estaban empezando a ser bilingües, estaban comenzando su trayectoria. Entonces, quiero saludar y agradecer también tu presencia esta tarde con nosotros. Gracias, estoy encantada. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy emocionada. Ok. Yo quiero comenzar primero con una pregunta sobre llevándote a un viaje, invitándote a un viaje en el tiempo e ir a tus primeros años de infancia y que nos cuentes cómo eras tú cuando eras niña, cómo eras. Pero hermosa. No, no es cierto. Yo nací en Veracruz, en México, en la costa. Siempre que me preguntan de dónde vienes, siempre digo que vengo del mar y vengo de la tierra, porque siempre que pienso en quién soy, pienso en mi infancia, mi familia. Mi familia es muy importante para mí. Mis padres todavía viven en México. De hecho, toda mi familia vive en México, excepto uno de mis hermanos. Y cuando yo era pequeña, la familia de ambos padres eran muy cercanos. Mis abuelos, de parte de mi mamá, fallecieron cuando yo era muy pequeña, pero los dos eran inmigrantes, y cuando me refiero a inmigrantes, no atravesaron, ¿cómo diría? Fronteras, pero no fronteras de países, pero fronteras de estados. Mi abuelo se volvió huérfano cuando tenía 11 años. Entonces, a los 11 años empezó a trabajar en muelles. Entonces, si te imaginas, eso cuando tú piensas en un niño de 11 años, ¿qué puedes saber, no? Um, y empezó a viajar en barcos desde que era muy pequeño, no a los 11, pero era joven. Y mi abuela, la madre de mi madre, ella se volvió huérfana a los 12. Y a esa edad, ella agarró sus hermanitos y se fue como dos diferentes estados para ir a trabajar en casas, para ayudar ella limpiaba casas y ayudaba a sus hermanos. Entonces mi familia siempre ha vivido con estas historias de la familia, de quién venimos. Para nosotros es importante pensar en las raíces. Cuando pienso en mi propia niñez, todo era historias de mis abuelos, de cómo llegamos a Veracruz y cómo nos desarrollamos. Yo soy la única hija mujer de una familia que tuvo cuatro hijos. Entonces mi hermano mayor es varón, luego sigo yo y luego los dos pequeños son también hombres. Entonces era, era interesante vivir en una familia donde todos eran varones, y primero aprendes a luchar por tu comida porque no se la come otra gente. Pero también en México es un país mucho más en donde hay más, como diríamos, el control lo tienen más los hombres. Entonces, aunque yo era mujer y era muy, muy amigable y sociable, vivía en una casa mucho más tradicional, típica mexicana. Um, y ahora sí que crecí en un lugar donde todos eran como yo, todos hablaban el mismo idioma que yo, aparentemente, ¿no? Eh, porque hay muchas lenguas indígenas también en México. Sin embargo, para mí a esa edad yo no tenía esa conciencia. Entonces, me gustaba muchísimo la escuela, me gustaba escribir. Cuando era pequeñita, de hecho, yo quería ser maestra. Pero en ese entonces, aún en México, para los maestros casi siempre tienen otro trabajo, porque el ser maestro no te da muchas. Sé que aquí no nos pagan suficiente, pero aún más en nuestros países, los maestros normalmente trabajan en la escuela y luego se van y tienen otros trabajos por las tardes.
Entonces, para mis padres, cuando ellos pensaban en qué es lo que vas a hacer cuando crezcas, decían, bueno, sí, es bonito ser maestra, pero tienes que pensar en otras cosas, ¿no? Porque me gustaban las matemáticas, las ciencias, y entonces ellos trataban ahora sí que impulsarme por otros lados, pero a mí me gustaba poner a todas mis muñequitas y darles clases y hacer que leyeran, y esos eran mis juegos de infancia. Así que sí, esa fue Marianita cuando era chiquita. ¿Tienes algún recuerdo de un plato típico que te gustaba o algo que te hacía tu mamá? Mira, ¿Ah? es la hora buena para empezar a hablar de comida. Como vengo de la costa, la comida en Veracruz es todo de mariscos, todo de ahora sí que hay elementos típicos mexicanos, hay tacos, hay pozole, hay todas esas comidas, pero el marisco y el pescado es ahora sí que lo tradicional. Entonces, para mí una de mis comidas favoritas es el pulpo, y el pulpo a las brasas. Ahora sí que hay mucho pulpo en Veracruz. Pero mi mami, ella cocinaba de todo, entonces en casa, o sea, cuando se comía un pulpo era una ocasión especial, porque no es un poco más caro. Entonces en casa la comida típica, tenía un tío que él era lo que le llaman camaronero, entonces tenía su barco y agarraba camarones, y él venía a veces nada más como 2 veces por año, pero traía estos costales de camarones, y entonces sí nos dábamos la vida buena, comiendo caldo de camarón y camarones al ajo y camarones en esto y camarones al otro, casi casi cereal de camarón y té de camarón, porque traía mucho. Pero lo que es interesante es que aún en esa etapa sabíamos que si fueras al mercado no te encontrabas ese camarón, porque era el camarón grandote que era para exportación. Entonces, aún es ese sentido de qué es, de ahora sí que la justicia social en el aspecto de a qué tienes tu acceso, aun cuando estás en una localidad donde hay es el acceso natural, no tienes el acceso económico a comer ciertas cosas. Pero de hecho, mi familia, o sea, nos dio muchísimas oportunidades. La otra cosa de mis padres es que a ellos les gustaban mucho las lenguas, entonces todos desde chiquitos nos pusieron en clases de inglés, cuando pudieron me pusieron en clase de francés. Yo creo que nos portábamos mal porque mi mamá siempre estaba pensando en qué clase nos iba a poner. Nos tenía activos, clases de baile, clases de todo. Uh, Así que sí, esos son mis recuerdos de infancia en Jarochilandia, como dicen. Qué entretenido. Yo me acuerdo de en Chile yo tenemos una de las cosas más importantes de exportación de Chile son las frutas. Entonces una de las frutas es la uva. Ajá. Recuerdo que cuando tuvimos un problema con Estados Unidos en esa época, de que apareció una uva envenenada en Estados Unidos y cancelaron todas las compras de que habían de uva de exportación. Y lo que hicieron las empresas fue regalar las uvas a los niños en las escuelas. Entonces a nosotros nos llegaron uvas que por primera vez comíamos uvas gigantes, dulces, que nunca las encuentras en el país. Es la cosa que Que siempre las íbamos exportabas. Lo que es rico también, del otro lado de la moneda, es que hay comidas, hay frutas, sobre todo me imagino que también en Chile, pero en México, en mi región hay mangos, y hay mangos manilas, les llaman, y es que son grandísimos, son muy dulces, y esos no cuando los exportas para que duren, tienen que exportarlos cuando no están completamente maduros. Entonces, el comer un mango manila maduro, o sea, es riquísimo, y no tienes esa experiencia a menos que lo comas en esa área, porque lo abres y está todo jugoso, y hablando de frutas, esa es mi fruta favorita, mangos. Entonces encontramos, Mariana, tus orígenes de como maestra en los juegos, tal vez, ¿no? Ujú. Tú decías que era cuando eras pequeña hacías clases a tus muñecas. ¿Cómo empieza a perfilarse ya como más esta vocación por la docencia, el ser maestra? Lo que es interesante es para mí cuando, digamos, como a los 15 años, ya ves que todos, las chicas a los 15 les dicen a los papás, ¿qué quieres? ¿Quieres una fiesta? Y mis padres lo que me ofrecieron es, ¿quieres fiesta o quieres un viaje? Y como mis padres nos habían impulsado las lenguas, lo que yo quería era un viaje. Entonces hice un viaje de intercambio
a los Estados Unidos. Entonces vine, apliqué mi inglés y cuando regresé a México, tenía ya, o sea, la experiencia de hablar el idioma y lo primero que se me ocurrió fue dar clases. Entonces a los 18 años yo empecé a dar clases y para mí era algo súper interesante porque era la primera vez de que, ok, yo comprendo algo, pero ahora se lo voy a explicar a otra persona y todos hablan, creo que los maestros todos están enamorados de la chispa cuando alguien entiende lo que dices o cuando alguien capta lo que dices y lo puede hacer así, no solamente, no diría similar, pero apropiar, lo vuelven suyo. Para mí esa fue algo extraordinario y fue cuando empecé a dar clases. Di clases como 2 años de inglés como un idioma extranjero en México y luego yo emigré a los Estados Unidos cuando tenía 20 años y a los 20 años que vine, llegué y tenía que estudiar la universidad porque tenía 2 años de universidad que no me habían valido en México. Y lo único que tenía yo de experiencia era trabajar con niños. Entonces, mi primer trabajo fue en las escuelas, trabajando con niños, pero como no tenía licencia, empecé trabajando con niños que tenían discapacidades, empecé como asistente, trabajé también cuidando niños pequeños de preescolar. Entonces, todo mi trabajo como paraprofesional fue lo que me ayudó cuando llegué a tener un trabajo y ahorrar para poder ir a la universidad y pagar la universidad. Entonces, ahora sí que siempre es como que haces un canjeo, ¿no? Que como cambias, es como el trueque que digamos, ¿no? Entonces, para mí lo que yo tenía de valor era mi conocimiento de dar clases, que no era mucho, pero era lo único que tenía y no conocía a nadie, no tenía como dicen, un capital social, un capital cultural, porque yo no sabía cuál era la cultura. Entonces, lo único que tenía era el conocimiento de dar clases y eso fue lo que hice durante mis primeros, ¿qué diríamos? Me tomó ir a la universidad 7 años porque aprendí el inglés, o sea, yo venía con inglés, pero aún cuando vienes con inglés es súper diferente hablar el inglés en un contexto universitario y todo lo que tienes que leer. Entonces, me tomó 7 años sacar mi carrera y en ese entonces saqué mi carrera de química, no saqué una carrera de educación. Aunque era la educación lo que me había ayudado, ahora sí que a pagarme mi carrera de química. Y cuestiones personales, cuando terminé mi carrera, en ese entonces yo estaba casada, había estado casada, me casé joven, tenía a los 20 años y entonces tenía como 27 años, salí de la carrera, dijimos, voy a hacer química, podemos empezar una familia, bueno, yo estaba contenta y tuve a mi bebé y en ese mismo instante mi pareja, mi esposo en ese entonces dijo, no estoy seguro que eso es lo que yo quiero, entonces tomemos un tiempo aparte. Entonces terminé divorciada con una bebé y con una carrera de química, que yo decía, ¿cómo voy a trabajar? Y voy a tener a mi bebé, ¿y qué voy a hacer? Entonces, una vez más, como, ¿quién es el superhéroe que viene? El superhéroe fue la educación, porque lo que decidí es que en ese entonces el trabajo de químico era pagado como similarmente al trabajo de maestro. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Pues regreso a la universidad, estudio para maestra y entonces voy a tener mis veranos libres para poder estar con mi hija. Me gustan las cubillas. ¿Verdad? Porque cualquiera que es maestro dice, ¿qué verano libre? Ni 8 cuartos. Pero entonces yo dije, y aparte de que creo que para mí fue, cuando empecé a estudiar la carrera, yo siempre tenía la idea de que la escuela, yo era muy aplicada en la escuela, pero tenía la idea de que la escuela tenía que ser difícil, de que la escuela yo tenía que poner mucho esfuerzo y de eso se trataba la escuela. Cuando empecé mi segunda carrera como maestra, tuve que hacer 2 años extra y me di cuenta que me fascinaban mis clases, que no era difícil, sino que me gustaba leer de Freire, me gustaba leer de esto, entonces no se volvió como, ahora sí que como una carrera así de trabajo arduo, sino que se volvió algo así como placentero. Entonces fue la primera vez que yo dije, la escuela puede ser placentera y puedo estudiar lo que yo quiero, porque traía yo esas ideas que mis padres habían dicho, bueno, el ser maestro no te va a proveer tanto.
Pero para mí fue un cambio, un giro, y me volví maestra. Así de fácil. No, interesante tu camino, porque, bueno, yo creo que tenemos como distintos puntos de partida para llegar a como yo creo que la diversidad de maestros es de dónde viene cada maestro y cuál es su historia particular. Yo creo que es bien interesante. Tú empezaste a enseñar ciencias también, ¿no? Me parece. Química, sí. Sí, yo seguía trabajando en las escuelas mientras iba a la escuela. Entonces saqué mi carrera, mis prácticas, aquí eran 2 años de prácticas, un semestre de práctica en lo que llamaríamos en México la escuela secundaria, que es la escuela intermedia aquí, de sexto a octavo. Así es, un semestre de práctica y un semestre bueno, le llamamos como ah, práctica, pero era observada, y un semestre de práctica en acción. Y luego ibas a la preparatoria o bachillerato y hacías otra vez práctica observada y luego hacías una práctica en acción. Entonces fueron 2 años y aparte mis estudios, y lo que yo cuando empecé a dar clases de química, me dijeron, oh, puedes dar clases como eres bilingüe, puedes dar las clases también bilingües. Entonces empecé a dar clases de biología bilingüe, química, y empezaron a poner muchos de los estudiantes, como yo había estado, ya tenía como 6 años como para profesional dentro del programa de inglés como segunda lengua. Me dijeron, oh, tú comprendes de qué se trata eso, aquí están los estudiantes. Y fue cuando yo dije, bueno, lo comprendo de manera práctica, pero yo no he estudiado. A mí me fascina la escuela. Hubo una temporada que nunca había estado fuera de la escuela desde los 3 años hasta como los 45 años. Pero durante ese tiempo yo dije, bueno, necesito aprender. Entonces saqué en ese entonces mi maestría en el lenguaje, en la adquisición del lenguaje. Aquí hay una universidad cerca de a 45 minutos en Whitewater, y ahí fui yo y manejaba 45 minutos para la universidad 3 veces a la semana, y en el día trabajaba para sacar mi maestría, y así fue como aprendí sobre la adquisición del lenguaje y el multilingüismo. Y entonces fue cuando yo ya estaba enamorada de la educación, pero entonces empecé realmente a interesarme en aspectos de justicia social y aspectos de multilingüismo, porque tenía esos estudiantes que eran bilingües, pero decían algunas personas, bueno, sí, son los estudiantes bilingües. Y yo decía, los estudiantes bilingües hablan 2 idiomas, wow. Pero muchas veces cuando ellos se referían a bilingües, no lo veían, estaban convirtiendo la idea del bilingüismo como si fuera una barrera, y no como si fuera ahora sí que una fortaleza, algo que los estudiantes traen. Entonces, para mí eso fue cuando empecé a pensar realmente sobre las ideas de equidad, sobre quién tiene acceso, quién no tiene acceso. Fue cuando empecé a leer mucho de Paulo Freire. Yo había leído artículos, pero no había leído totalmente el libro, por ejemplo, de la pedagogía de la opresión, de los oprimidos. Y me acuerdo que me cautivó la idea de que la educación no es que va a cambiar el mundo, la educación va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, como que es una responsabilidad en nosotros. No es que ya, o sea, ya soy maestra, es mucho trabajo y está en tus hombros, pero tampoco eres la superhéroe que viene ahora sí que a salvar a todos, ¿no? Entonces, para mí fue una etapa de muchísima reflexión. Um, y entonces empecé ahora sí que a girar un poco y enfocarme más en lo que estoy yo haciendo ahorita. Y después de esto trabajé dando clases bilingües, y luego me invitaron a formar parte de un equipo en el distrito escolar donde yo trabajaba aquí en Madison, porque empezaban los programas bilingües y querían coordinarlos. Los habían empezado, pero no tenían idea de metodología, no tenían una idea de qué tipo de programa iba a ser. Bueno, de hecho, sabían que iba a ser un tipo de transición, pero no tenían idea de cómo se iba a implementar y por qué habían elegido transición en lugar de por ejemplo, de un tipo de programa, un dual o de doble inmersión. Entonces empecé a trabajar para el distrito, y trabajé ahí como 3 años. Me fascinó, y una vez más, y yo me enamoro fácilmente, te tengo que decir, porque mi nuevo amorío fue con el trabajar con maestros. Me di cuenta de que a mí siempre me ha gustado
trabajar con los estudiantes. Pero me di cuenta que trabajar con maestros tenía mucho más impacto, porque entonces estaba trabajando con las personas que estaban cambiando ese sistema, ¿no? Como dicen que la educación transforma la sociedad porque en tu salón de clases estás transformando la vida de 30 personas, ¿no? Pero si trabajas con maestros y tienes, aunque sean 2, 3 maestros, estás transformando la vida de no solamente los 30 estudiantes que tienen ese año, pero los estudiantes que van a tener cada año. Entonces, para mí era fantástico, además de que para mí, yo siempre, a mí lo que me apasiona es la pasión de los maestros. He trabajado con maestros que tienen muchísimos recursos, que les pagan súper bien, que están en escuelas internacionales, y también he trabajado con maestros que están en Uganda o en Galápagos y que no tienen ni siquiera para subsistir, que viven en la escuela porque no tienen suficientes recursos para tener su propio hogar. Entonces, lo que tienen en común todos es que tienen una pasión tremenda por cambiar el mundo. Entonces, aún un maestro que dice, no tengo los recursos, no tengo libros, pero vivo en Galápagos y mira todo lo espectacular que está afuera de mi casa, eso lo voy a usar. Y tengo otros maestros que están en otro lugar que dicen, bueno, no, tal vez yo tengo libros, pero no tengo esto, pero entonces siempre ellos tienen una idea de innovación, de creatividad y de pasión por los estudiantes. Entonces, ¿cómo no te vas a enamorar de eso, no? Entonces me enamoré de eso y empecé a trabajar con maestros. Y ya luego vi un trabajo, de hecho, mis compañeros de trabajo decían, mira, hay esta posición en la universidad. Es para esta organización que se llama WIDA, y WIDA es una organización que trabaja con maestros que están enseñando, que están trabajando con estudiantes multilingües. Y dije, ahí me voy a intentar. Y no sabía si me iban a dar el trabajo, era un trabajo que ibas a trabajar con, en ese entonces eran 8 diferentes estados. Entonces dije, bueno, me voy. Y aparte, nada más habían otras 2 personas, estaba Tim, que era el mero mero, y estaba Elizabeth, y yo vine a ser la tercera o cuarta, o sea, habían muy pocas personas que estaban ahí. Y ahí vamos a cambiar el mundo. Esa era nuestra. Ellos eran creo que a mí me gusta la idea de una visión y me gusta imaginar y luego trabajar duro para crear la realidad que venga de esa imaginación. Y ellos tenían las mismas visiones que yo. Entonces empecé a trabajar y fue ahí donde estaba trabajando, y como te voy a recordar, a mí me gusta la escuela. Me dijeron, estás trabajando para la universidad, puedes tomar una clase gratis al semestre. Entonces, ¿qué hice? En lugar de tomar vacaciones, me tomaba una clase. Me gusta la vida difícil. Pero era aún mejor que en la maestría. Eran clases que yo estaba bien emocionada, o sea, era sobre el multilingüismo y sobre equidad, que era lo que a mí me apasionaba y me sigue apasionando. Y luego, después de otros 7 años, terminé el doctorado. Entonces, he estado en la escuela por mucho tiempo, no terminé hasta que estaba ya acá, ya muy viejita. Me gustaría preguntarte he observado tu historia de vida. Me apareció un tema que creo que dentro de la enseñanza del lenguaje es como un tema que es un tema difícil. Yo creo que es el tema de necesidades educativas especiales que en el fondo cómo se relaciona eso con la idea de lo multilingüe. ¿Cómo tú lo abordaste y hoy día cuál es tu posición en el fondo? Sí, mira, es un tema bien amplio. Entonces, y yo pienso, es como un diagrama de Venn, ¿no? Hay partes en las que em, que tienen cosas en común y cosas que son diferentes. Hay estudiantes que tienen ambos, tienen una necesidad especial y son bilingües, multilingües. Pero hay muchos estudiantes que no lo son, que son simplemente multilingües. Y digo bilingüe, multilingüe, y para mí es bien importante hacer la diferencia. Una, porque, como te decía, en nuestros países hacemos invisibles las lenguas que no nos convienen. Las lenguas que no vienen con una armada o con un partido político no se consideran lenguas. Entonces,
muchos de mis estudiantes hablaban el español como segundo idioma, o a veces tercero, pero no hablaban, aun cuando hablaban, decían, soy mexicano, no decían, o es que también hablo zapoteco, o es que también hablo. ¿Por qué? Porque habíamos hecho tan buen trabajo, y sí, es tan buen trabajo de tratar de eliminar y erradicar esa lengua. Muchos de los estudiantes que vienen de otros países son multilingües. Esa es la realidad de nuestro mundo. Sin embargo, hay una ideología monolingüe que nos impulsa a pensar que esa es la parte normal y que si tú hablas 2 idiomas o más, eres raro. No es, aunque sea lo normal en otros lugares, a veces lo vemos como una barrera, lo vemos como algo que no es normal. Entonces trato de decir mucho multilingüe para traer una realidad de eso. Sin embargo, continúo diciendo, cuando escribo digo multilingüe, porque en este país hay una historia muy rica de trabajo social sobre el bilingüismo. Hubieron personas que lucharon muchísimo para que se pudieran tener fondos, por ejemplo, para las escuelas para dar la educación bilingüe. Hubieron personas que lucharon mucho para que un estudiante no se le muchas veces castigara por el hablar 2 idiomas. Entonces, para mí es tan importante la historia ahora sí, de justicia social en los Estados Unidos, como también son las historias de nuestras raíces indígenas. Entonces, por eso es que uso ambas etiquetas. Pero en cuanto a la cosa de los estudiantes que tienen discapacidades, cuando vemos el multilingüismo simplemente como algo que no es normal, es fácil tomar el siguiente paso y decir es una discapacidad. Entonces, mucha gente cuando un estudiante viene y habla varios idiomas, no piensan en, oh, ese estudiante tiene mucho talento, mira qué dotes tiene, bienvenido, sino que piensan, oh, no puede hablar inglés. Y el no puede hablar inglés se toma como que es una discapacidad, no como es una parte en la que están desarrollando. Entonces, si yo no hablo inglés, tiene algo que ver también con mi sentido cognitivo. Y claro que eso no es la realidad, ¿no? Nuestros estudiantes muchas veces que son bilingües tienen mucho más flexibilidad cognitiva, tienen mucho más oportunidades de tener esa flexibilidad de entrar y salir de diferentes contextos. Entonces, muchas veces el maestro dice, bueno, a lo mejor es una discapacidad. Otros maestros lo ven, oh, sí, es un dote que el estudiante trae. Sin embargo, necesito poderle dar apoyo. Entonces, aquí está, le vamos a dar, y no tengo un programa de inglés como segundo idioma, entonces lo mejor que le puedo dar es la educación especial, lo voy a poner como estudiante de educación especial, tiene un problema de lenguaje, aquí le llaman speech and language, entonces, y ya tienes recursos. Le estamos dando un recurso que no solamente no es apropiado al estudiante, sino que podría ser también perjudicial, porque no está recibiendo lo que él necesita o la que ella necesita, sino que está recibiendo algo que decimos, los ponemos en cajitas, ¿no? Entonces, esta cajita, eso es lo que te doy, esta cajita, eso es lo que te doy. Entonces, para mí se pierde la parte humanitaria, la parte de humanidad del trabajo, de la labor que estamos haciendo como educadores. Entonces, para mí esas partes son importantes. Sin embargo, también es importante las partes en las que hay estudiantes que realmente necesitan el apoyo. Y a veces esos estudiantes tienen que escoger. Tienen que decir, no tenemos un maestro de educación especial que hable español, por ejemplo. Entonces, tienes que escoger. O tienes los recursos del lenguaje o tienes los recursos de educación especial. Entonces, a pesar de que ha habido todo ese trabajo, esta labor, esta lucha por fondos monetarios, por justicia social, a veces las familias las ponemos en una situación en la que tienen que escoger cuando el estudiante tiene derecho a ambos. Entonces, me haces una pregunta que podría pasarme unas 2, 3 horas hablando. Y luego hay estudiantes que tienen, es que cuando hablamos de educación especial es un rango, ¿no? Hay muchísimas circunstancias. Cuando yo trabajaba con estudiantes que tenían discapacidades significativas, para ellos no podían a veces hablar, pero sí se podían comunicar.
A veces ellos tenían problemas de emoción, pero también tenían sentimientos. Entonces, muchas veces cuando el estudiante no se puede comunicar, es mucho más fácil decir, olvidemos el lenguaje, olvidemos la parte cultural y enfoquémonos en que ellos aprendan a apuntar, a cosas así. Pero nos olvidamos de que el estudiante no es un ser independiente, sino que vive dentro de una comunidad. Y una comunidad la cual es su familia, pero también su comunidad más grande. Entonces, cuando decimos, no, este programa es el adecuado para ti, estamos también robándole, aunque ellos no lo usen, robándole a la familia y a la comunidad algunos servicios que podrían ayudar al estudiante de manera más holística, ¿no? Que vea al estudiante no solamente como un programa o como una etiqueta, porque nos fascina poner etiquetas. Entonces, cuando pones la etiqueta, eso te ayuda a proveer acceso a ciertas cosas, pero también te limita el acceso a otras. Entonces, pienso que estas situaciones a veces tenemos que tomar decisiones, pero como tenemos que tomar decisiones individuales, a veces toma tiempo, toma recursos, y a veces como administradores o como líderes, se nos hace difícil porque queremos también ser efectivos y no tenemos todo el tiempo. En cambio, si es tu hijo, si es tu hija, tú dices, no, tenemos que tomar todo el tiempo, no tenemos que tomar la decisión así, porque es la vida de una persona y esa persona solamente va a tener, si está en primer grado, solo va a tener la experiencia de ese año en primer grado. El siguiente año tal vez, aunque sea todavía primer grado, será segunda experiencia en primer grado. Entonces, no le robemos esas experiencias o esos recursos a estudiantes o a sus familias, ¿no? En sí. ¿Ya ves? Me pusiste toda emocionada sobre algo. Ahora dices, ¿cómo se va a callar? Es interesante porque además que tu reflexión tiene que ver con cómo se educa en contexto también, porque no es que el maestro, tú dices, claro, el maestro está situado en este espacio que es un poco privado, tal vez de este salón de clases, pero claro, está situado en un contexto y en una política y en relaciones con lo que significa enseñar. Hay una filosofía tal vez que es muy local a veces, que es diferente a la filosofía tal vez más global, que tiene que ver con cómo tú ves la educación de los inmigrantes, cómo se ve la incorporación, la inclusión o la integración, que depende de eso, cada palabra que tiene su, su mancha, digamos, de los estudiantes. Yo creo que es bien interesante esa reflexión. Tengo una comadre académica, así le digo, mi comadre académica que se llama Susana. Y Susana Ibarra Johnson, ella habla sobre la claridad pedagógica. Entonces, ella dice que nosotros como maestros, como educadores, tenemos que tener una claridad pedagógica. ¿Y a qué se refiere? Que es que como maestros nos fascina aprender una estrategia nueva. Oh, este trabajo en grupo, mira, esa estrategia es padrísima, la hacemos y decimos, ay, me gustó mucho. Pero muchas veces esas estrategias son como, digamos que van enganchadas. Entonces tú tienes lo que le llamamos la idea, tu claridad pedagógica, lo que yo creo, mi filosofía como maestro, eso es lo que yo creo. Entonces, a veces viene otra idea muy buena, pero como que no encaja. Y está bien que no encaje, porque lo que tú quieres encontrar son ideas, actividades, estrategias que encajen a tu filosofía. ¿Por qué? Porque a veces tienes que hablar con tus líderes y decir, esto no encaja con mi filosofía por estas razones. O esta política no es buena, o esta guía que acaban de poner no es buena porque no encaja con nuestra política. Pero no nos gusta muchas veces hablar de ideologías, porque es difícil, porque entonces encontramos que a veces hacemos cosas que decimos, esta es mi ideología, pero no hacemos lo que decimos es nuestra ideología. Yo puedo decir, te voy a dar el ejemplo más claro, para mí enseñar ciencias era padrísimo, pero en ciencias hay algo que le llaman el constructivismo. El constructivismo quiere decir que a ti te damos los problemas para que tú construyas el conocimiento. Entonces, tú lo construyes a través de actividades. Entonces, yo, en lugar de decirte, ¿sabes qué? Cuando tú pones junto un ácido con una base, eso es lo que ocurre. No, sino que le damos la experiencia, diseñamos la experiencia para que el estudiante trate de poner cosas y diga, ah, mira, esto es lo que pasa. O aquí hubo una reacción, pero es a través de la experiencia, porque entonces tú dialogas con tus compañeros y entonces creas tu conocimiento. Para crear el conocimiento, tienes que hablar, tienes que intercambiar conocimientos. Entonces yo puedo decir,
yo estudié o tengo mi filosofía o tengo esta claridad pedagógica sobre cómo se estudian las ciencias y entonces quiero que mis estudiantes interactúen con ellos. Pero cuando ellos empezaban a interactuar, yo entraba al salón y yo decía, ¡ah! Están haciendo mucho ruido. Y yo me vuelvo a mis orígenes, cuando los maestros tenían que estar calladitos, todos calladitos. Y mi primer impulso es decir, callados, callados. Pero ¿cómo van a estar callados si tienen que dialogar? ¿Cómo van a estar callados si tienen que hablar y emocionarse sobre las ciencias? ¿No? Ese es un ejemplo muy sencillo, muy simplístico, pero es de esa idea de cómo si tú dices que crees en algo, tienes que apoyar muchas cosas, muchas experiencias, muchas actividades, pero también muchos comportamientos que se alineen a ese algo. Entonces, siempre pienso cuando empiezan los maestros nuevos, siempre les digo, yo sé que todo el mundo quiere un trabajo, pero si tú estás en un lugar donde no se alinea tu filosofía como maestro o tu claridad pedagógica, como dice mi comadre Susana, con la claridad pedagógica, con las filosofías de esa escuela, va a ser bien difícil, ¿no? Vas a tener unos años que van a ser muy difíciles y no vas a poder hacer el trabajo que tú adoras, ¿no? Es muy fácil cerrar la puerta y decir yo hago lo que yo quiera, pero si realmente estás pensando en los estudiantes, tú quieres que todos ellos tengan unas experiencias increíbles en todos los salones y para eso debe haber coherencia. Entonces, muchas veces antes de mis propias ideas locas, tengo que ver la coherencia. Entonces, si voy a tener que yo acomodarme a unas creencias o unas filosofías en las que yo no estoy de acuerdo, por el bien de los estudiantes, entonces no voy a ser feliz yo. Entonces, para hacerlo más fácil, encuentra un lugar donde haya esa coherencia entre tú y el sistema, porque eso va a beneficiar al estudiante, que es lo que todos queremos, ¿no? No, genial. Dentro de este viaje desde esa niña Mariana de Veracruz y de los pulpitos que comías, te voy a llevar por tu trabajo, yo creo, y dices que, o en tus examinando, digamos, tu currículum, uno ve que tiene muchas experiencias también internacionales. Entonces me gustaría tal vez que nos conversaras un poquito de cómo observas tú esta realidad de la inmigración y del bilingüismo, multilingüismo, tal vez dentro Sí. de estos países. Yo vi que había, como por trabajo, has tenido que viajar a México, a Dubái, Tailandia, Argentina. Entonces, no sé, ¿cómo has visto este tema dentro de esos contextos? Mira, he hecho diferentes tipos de viajes y creo que aprendes mucho, porque mis viajes siempre son a escuelas. Siempre hay algo, bueno, excepto cuando voy a ver a mi familia o cuando voy de viaje con mi familia, mis hijos aquí. Pero cuando he viajado, voy a visitar escuelas. Cuando he ido, por ejemplo, a Vietnam, a Tailandia, a Shanghai, estaba visitando muchas escuelas que eran escuelas americanas, eran escuelas internacionales. Es muy diferente a los viajes que he hecho, por ejemplo, en algunos lugares en Sudamérica y en África, por ejemplo, Uganda, en la que voy a visitar las escuelas que son públicas, que existen en comunidades. Lo que es muy interesante es cuando yo pienso en equidad, ¿qué quiere decir equidad? ¿No? Y no es que en un lugar donde hay una escuela internacional no haya oportunidad para hablar de equidad, hay mucha oportunidad por la manera en quiénes son los que dan las clases, en quiénes son los que pueden estar ahí, quiénes son los que no pueden estar ahí, cómo convertimos, ellos van a ser los líderes de mañana, cómo vamos a compartir esas ideas de justicia social con ellos, ¿no? Y también hay mucho que aprender en lugares como en Uganda o en lugares como en México, en lugares donde la educación se vuelve esa llave para tu éxito, pero en la que muchas veces uno puede caer ahora sí que en la ideología de decir, ay, pobrecitos, ¿no? En decir, ay, mira, cómo estamos tan mejor nosotros acá que allá, en la comparación. Aunque hay una rama de la educación que es comparativa, la comparación de la educación no se refiere a decir, mira cómo ellos aprenden, mira cómo yo aprendo, sino mira cómo se usa el contexto para aprender en cualquier lugar en el que tú estés. Entonces, para nosotros, cuando estamos pensando en la educación en Estados Unidos,
Es importante sí viajar y ver cómo viven en otros lugares, pero muchas veces es para entender cómo el contexto ayuda al estudiante a aprender y a ver al mundo de cierta manera. ¿Por qué? Porque cuando venimos aquí estamos ya sea enseñando o preparando a nuestros maestros. Tenemos que entender que no solamente porque nosotros vemos algo como normal, el resto del mundo lo ve como normal. O porque yo digo la parte básica de un ser humano es tener X, quiere decir que todos en el mundo tienen ese X o tienen acceso a ese X o han alguna vez visto ese X, ¿no? Entonces, pienso que por una parte el viajar te ayuda, o el aprender sobre cómo otros aprenden, te ayuda a salirte de tu cajita, porque es muy cómodo estar en una cajita, estás cerrado, estás bien, hace calorcito, estás muy contento, muy cómodo, pero no ves, es cuando abren la caja y dicen, no, no, esto no es así, la caja tiene que estar de ese lado, es uno el que dice, no, eso no es normal, porque no vemos el resto del mundo. Pero nosotros tenemos un cierto poder cuando estamos en un salón de clases y decimos, eso no es normal. Porque para un niño, si tu maestro dice eso no es normal, lo que va a pasar es que no vas a decir, bueno, pero es que en mi otro país, en los países y en la parte global, el niño no puede, el niño está viendo a esta persona que tiene mucho más poder que ellos, decir, eso no es normal. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos muchos estudiantes que vienen y les dicen, así no se dice. Aunque hablen el español, los estudiantes vienen de México y dicen, oye, es que usan una palabra y dicen, así no se dice. Cuando tú le dices a un niño, así no se dice, lo que le estás diciendo es que no solamente lo que está diciendo está mal, sino que la familia, la comunidad, los lugares donde ella ha escuchado ese tipo de lenguaje, esa versión, ese vernáculo, no son lo normal, no están bien, están equivocados. Tengo mi otra comadre académica, Lorena, ella dice, cuando la conocí me dice, yo hablo español de rancho. Y bueno, ¿qué te refieres a español de rancho? Entonces, es simplemente muchas veces la manera en que nos comunicamos. Decimos, esta persona suena como que tiene educación y esta persona suena como que no tiene educación. Eso refleja nuestra educación, no la educación de las otras personas, sino nuestra parte que es muy ciega, que nada más vemos ciertas cosas como lo normal. Entonces, el abrir eso es difícil, porque entonces te encuentras ahora sí que tienen, ahora sí que dirías, idiosincrasias tuyas, no del estudiante. Lo que estás viendo lo que estás examinando es el lente que te estás poniendo. Se puede decir, esa es una manera de decirlo. ¿De qué otras maneras podríamos decir eso? ¿Y en qué diferentes contextos sería adecuado decirlo de esta manera? ¿Y en cuáles es decirlo de esta manera? Eso es algo muy diferente, hace sentir al niño que está expandiendo y no está teniendo que esconder parte de quiénes son. Entonces, los viajes son interesantes, es interesante ver cómo aprenden diferentes personas, pero para mí lo más interesante es ver esa parte común, lo que te decía, que todos los maestros tienen ciertas pasiones, como también aprender a verse a uno mismo, examinarse a uno mismo y reflexionar sobre qué es lo que yo tengo que aprender, cómo tengo que yo cambiar, ¿no? Si alguien me escribe alguna vez por correo y cuando yo respondo siempre tengo una cita de Freire, de Paulo Freire, y que habla de cómo nuestro trabajo como educadores es educar a niños, ¿no? Pero si tenemos la opción de educarlos para que ellos se amolden y se adapten a la sociedad como existe ahorita, o si los preparamos para transformar el mundo. Entonces decimos, bueno, a lo mejor sean ambos, ¿no? Pero si no estamos contentos de cómo nuestra sociedad funciona, si no estamos contentos de que no hay flexibilidad y que todo el mundo se enoja y de que nadie tiene esa parte cívica de decir, hay personas que piensan de diferente manera como yo, que hablan de diferente manera como yo. Si eso es lo que queremos, tenemos que empezar en nuestro propio salón de clases. Y entonces empezamos a examinar lo que decimos nosotros, porque todos los mensajes que mandamos, los estudiantes van a escuchar el 20% de lo que decimos o el 5% de lo que decimos, pero los mensajes más fuertes para ellos van a ser de cómo nos comportamos, de los mensajes que mandamos en lo que no estamos diciendo, sino en cómo lo que estamos diciendo, esto entra en mi salón de clases, eso es apropiado, eso no es apropiado.
Me gusta tu Pero me examen del poder, como que está implícito en la idea del lenguaje y creo que es tanto dentro de la relación entre distintas lenguas como dentro de la misma lengua, que creo que lo que el ejemplo que acabas de dar es muy interesante porque en el fondo no es que solo vemos los regionalismos, pero también vemos las clases sociales, etcétera, está muy marcado. Entonces, cuando analizas la idea del español, por ejemplo, o la idea del inglés, dentro de cada idioma tenemos una serie de poder que está actuando sobre el idioma y el lenguaje. Entonces, tenemos una diversidad muy grande interna. Eso es muy interesante. Y ahora, cuando hablas del translingüismo, estás hablando dentro del inglés, dentro del español, pero cuando hablas del translingüismo, esa es otra parte, que alguien dice, oh no, o me hablas en inglés o me hablas en español. Pero sabes que mi experiencia en México, creciendo con todo el mundo hablaba el español, todo el mundo, va a ser muy diferente a la de un niño que creció aquí, que ha sido bilingüe desde el momento en que nacieron. Mis hijos tratamos, desde que nacieron, los más chicos no les hablábamos en inglés, les ponemos todas las películas en español, encontramos entonces eran los CDs, no, DVDs que tuvieran español, o sea, todo español. Y cuando nos dimos cuenta, porque íbamos media hora al YMCA, porque no hago mucho ejercicio, nada más media hora, iban a cuidarlos. Y cuando regresamos, yo le decía, ay, es que mi hijo no habla inglés. Me dice, él habla inglés con todo el mundo, solo habla español con su hermanito. Entonces, nuestro contexto es tiene tanto impacto en nosotros, que los niños que crecen aquí es muy difícil que sean monolingües. Siempre son bilingües, aunque se les hable en un idioma, porque tienen acceso a otros idiomas. Entonces, el decir que ellos tienen que hablar de la misma manera en que nosotros hablamos, que crecimos en un lugar que era totalmente monolingüe o que era monolingüe porque lo hicimos así y no hicimos otras lenguas invisibles, es algo que no es lógico de hacer. Y seguimos nosotros en decir, no, tú tienes que hablar, aunque hablas múltiples idiomas, tienes que hablar en inglés como las personas que hablan solamente inglés. Y tienes que hablar del español como las personas que solamente hablan el español. Imagínate, no solo estamos diciéndoles, tú no vales, solamente vales cuando eres mitad, pero también estamos robando la oportunidad de que hagan cosas que nosotros, cuando hablamos en diferentes idiomas, no podemos hacer. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no? Si decimos, este mundo es global, este mundo ya es multilingüe, necesitamos estos estudiantes que tengan flexibilidad cognitiva. Aquí tenemos un grupo de estudiantes que ya viven eso. Tienen que cruzar fronteras lingüísticas, fronteras culturales todos los días, desde que nacieron, ¿no? Mira que mi familia es así y en la escuela es así. Ellos ya lo traen y simplemente lo que tratamos de hacer es limitarlo. Entonces, para mí es lógico que usemos un repertorio completo lingüístico en lugar de que estemos diciendo así no se dice o no hagas esto con el lenguaje. Los niños tienen que usarlo, jugar con el lenguaje para que puedan tener éxito y puedan ahora sí que ser libres realmente. Fíjate que yo te voy a llevar a otra arena, pero aprovechando justamente este tema del translingüismo y cómo en el fondo actúa todo el repertorio lingüístico está ahí a disposición y está en el fondo está listo para salir y sale en estos estudiantes y en las personas que están formadas de esa forma, bilingües o multilingües. Te voy a llevar al campo del arte. Entonces, en el fondo es cómo usamos, porque yo estoy convencido, y ese es un desafío casi personal de escritura, de empezar a escribir, por una parte la escritura, pero pueden ser otras artes también, ¿no? Que usen esta idea de que hay distintas cosas que suceden al mismo tiempo en estas personas que nos están escuchando, que son bilingües o multilingües, ¿no? Que procesan de otra forma lo que le estamos dando. Entonces, por una parte, claro, tú tienes ahí atrás a Frida Kahlo, entonces tienes hay una forma de procesar a Frida Kahlo tal vez monolingüe, pero también hay una forma de verla desde lo multilingüe, que en el fondo, ¿cómo integras tú todo eso, ¿no? Entonces me gustaría Multimodal. ver cuál es tu aproximación al arte, tal vez desde Sí. por una parte, la formación de los maestros, pero también desde los niños y niñas. Sí, mira, es que nosotros vivimos un mundo que es multimodal. Hablamos de la lectura, escritura, el escuchar y el hablar, pero realmente la comunicación, cuando hablamos del lenguaje,
El lenguaje es multimodal. Hay esta palabra en inglés, literacy, ¿no? Literacidad. Un académico ha hablado de la literacidad, que es diferente a lo que hemos hablado como lectura-escritura en español, la alfabetización, que es simplemente el aprender a leer y escribir. Pero si hablamos de una literacidad que indica cómo podemos crear sentido de lo que vemos, de las experiencias que tenemos, o cómo podemos dar sentido para que otras personas experimenten el mensaje que queremos. Piensa en cómo tú recibes tus mensajes. Cuando vas a una exhibición de arte, ¿no? No estás leyendo solamente, o no estás nada más viendo solamente, estás interactuando con ese arte. Cuando un estudiante quiere expresarte, a veces crea una canción, a veces si quiere ir a aprender algo, cualquier estudiante ahora tiene acceso a YouTube, ¿no? En YouTube lo prendes, hay un video, y en el video alguien que está hablando, a veces aparecen letras, aparece la música. Entonces, un estudiante no nada más está leyendo en el mundo real, está absorbiendo arte, está absorbiendo movimiento, está absorbiendo diferentes tipos de lenguaje. Entonces, el lenguaje viene en multimodales, en diferentes modalidades, no es solamente modalidad. Pero aún así, en la escuela, a veces queremos que los estudiantes, una vez más, lo hagan todo en una sola modalidad. Eso no les va a ayudar. Imagínate que viéramos un video y empezaran a salir las palabras y, tengo que parar el video, leer todo, luego volver a ver el video y por separado ver lo que está pasando y luego volver a ver el video y ahora escuchar lo que está pasando. Entonces, no, lo vemos todo al mismo tiempo. Entonces, es una oportunidad para que en la escuela lo hagamos todo al mismo tiempo. Hay estudiantes, mis estudiantes en preparatoria, siempre usaban el arte. Y hacían el arte desde, aun cuando estaban escribiendo la poesías, estaban dibujando, o aun cuando estaban escribiendo las letras, las hacían con. Entonces, el arte te permite hacer como tú como lector y ves un arte, te está dando otro mensaje aparte de lo que digan las palabras. Si tú ves una pintura, y por eso me fascina Frida, ¿no? Porque Frida siempre está mandando muchísimos mensajes a través del color, a través de la textura, a través del contenido de la figura, del tema, pero hay todos estos, es como Van Gogh, ¿no? Van Gogh nada más tenía unos girasoles, pero los girasoles y la pintura y la textura que tenían sus girasoles y los colores que escogió y cómo los puso, entonces no es solamente el mensaje, aquí hay unos girasoles, ¿no? El arte te hace sentir cosas que no los puedes sentir de otra manera. Entonces, si sabemos que eso es te emociona, si eso sabemos que eso manda otros mensajes, ¿por qué no preparar a nuestros estudiantes desde chicos para que tengan múltiples oportunidades para expresarse? No quiere decir que nada más nos enfocamos en una sola, sino que los ayudamos a experimentar. Hay estudiantes que nunca se les ha dado, que siempre están copiando, nunca se les pide que dibujen algo. Entonces llegan a volverse más grandes y no tienen el sentido del arte. Lo que hicimos es les robamos la oportunidad de tener una manera más de expresarse. Cuando hablo con maestros siempre les digo, es sobre expandir, es sobre amplificar. Nuestro trabajo es amplificar las opciones de nuestros estudiantes. Si tú hablas de un millonario o de un político, lo que esas personas tienen que es diferente a lo que los demás tenemos, es que tienen opciones. Tienen opciones todo el tiempo de qué es lo que van a comer, dónde van a hablar, con quién van a hablar. Para nosotros como maestros, ¿cómo les proporcionamos más opciones a nuestros estudiantes? Les damos la oportunidad de abrir una puerta cada vez que les damos más opciones de comunicación o más opciones de entender algo. Si nada más les damos una sola manera de pedir algo, estamos limitando con quién pueden interactuar, estamos limitando en qué ámbitos pueden interactuar. Entonces, el arte es simplemente una puerta más que les ayuda a la autorrealización y también les ayuda a experimentar el mundo de diferente manera. Si yo no supiera nada de arte y viera a Frida, diría, eso es interesante. Pero porque en algún momento me interesó el arte, puedo leer más de lo que yo podría cuando veo uno de sus cuadros. Entonces, no, es otra modalidad de comunicación, de expresión y también de aprender sobre lo que nos ofrece el mundo a nuestro alrededor.
A propósito de mensajes y conexiones, yo creo que tienes un objeto por ahí Ajá. que nos conecta con canciones. Eh, Sí, arte musical. Mira, tengo este objeto. Me pediste que trajera algo de mi infancia. Y una de las cosas que pensaba es que para las personas que somos inmigrantes, a veces salimos de casa con una sola maleta, entonces no podemos traer mucho. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tengo de mi infancia? No tengo nada. Pero luego recordé, yo cuando cumplí 15 años, las quinceañeras ya saben, les hacen fiesta, como dije, yo decidí venirme, pero alguien, una persona con la que yo trabajaba dando clases, me dio esto. Y es una figurita de un unicornio azul, muy frágil. Y creo que me causa mucha admiración, autoadmiración, de que no la he roto, pero porque siempre la tengo guardada. Es muy, muy especial para mí. Primero porque es algo que traje de México, pero también porque el unicornio azul para mí es muy importante en mi vida por muchas razones. Pienso que un unicornio es algo que muchas veces pensamos que no existe. Sin embargo, todos tenemos un unicornio azul. Para mí, yo pienso que mi vida siempre ha sido bendición tras bendición. Muchas personas me dicen, ay, es que has tenido tantos problemas en tu vida, pero para mí es que todos se han solucionado y nunca lo he hecho yo sola. Siempre he tenido una comunidad que me ha ayudado, siempre he tenido una familia que me ha ayudado, aunque no estuvieran presentes, tengo esos antepasados. Mi abuelito en el muelle, mi abuelita limpiando casas, todavía están presentes en mí, ¿no? Entonces, como hay personas que dicen que estamos en los hombros, caminamos sobre los hombros de nuestros antepasados. Yo camino en los hombros de unos unicornios azules que son muy, muy especiales, ¿no? El unicornio azul pienso que tiene la parte mítica, pero también tiene una parte política. El trabajo que yo tengo como educadora, como maestra, que todos tenemos, la educación no es neutral, ¿no? Como el lenguaje no es neutral. Tenemos un compromiso y es un compromiso político. Como dije, estamos preparando, estamos reimaginando, transformando el mundo en el futuro. Entonces, para mí, ¿qué más puede ser tan importante como un unicornio azul que pensamos que no existe, pero lo estamos creando en nuestra mente? Eso es lo que estamos haciendo como maestros. Estamos creando nuestros unicornios azules. Entonces, para mí siempre es, aunque es algo de mi pasado, siempre me recuerda a dónde voy en mi futuro y por qué hago lo que hago. Maravilloso. Yo quería, para finalizar, te voy a proponer un desafío y es pensar que vamos a pensar en una situación hipotética. Un arquitecto o arquitecta te contacta para crear un barrio, un nuevo barrio. Entonces te está pidiendo consejos a distintos profesionales y distintas personas y dice, te quiere pedir un consejo sobre qué cosas tener en cuenta para la construcción de su barrio. Lo primero que yo haría una gran pachanga, porque yo pienso que es importante que cualquier barrio que construyamos tenga la voz presente en la construcción y en el diseño de las personas que van a vivir en ese barrio. Entonces yo haría una gran fiesta, traemos a las personas y les preguntamos, no cómo es que quieren que sea su barrio, pero cuál es el propósito, qué quieren que logre su barrio, cómo piensan que quieren, cómo quieren que se sienta el barrio, que para ellos va a ser importante que haya espacios en los que haya diálogo y que ellos estén juntos, o van a querer espacios que sean hermosos y que les traigan arte, o qué es lo que quieren. Para mí la voz de las personas es súper importante. Entonces, mi primer paso sería traer esas personas y crear cuáles son los principios que queremos. Y cuando hablo de principios, también hablo del final. Pero cuáles son los elementos básicos que quiero ver al final. Y entonces, bajo eso, tomar diseños y traer diferentes expertos para que traigan ideas, pero también tener esa conexión con la gente que va a vivir ahí una y otra vez para que ellos vengan, participen en el diseño. Para mí lo que es la colaboración es súper importante. Entonces, pienso que muchos tratamos de componer el mundo para otros y ese es el mayor error que podemos tener. Tenemos que invitar a los demás a que nos ayuden a co-construir las soluciones del mañana. Es una opinión de una educadora que es lo que hace.
Muy bien. Yo quería agradecerte, Mariana, por esta conversación. Fue, yo creo que muy entretenida. Yo creo que además da muchos elementos a los cuales profundizar y pensar y darle vuelta, sobre todo para personas que están en educación trabajando, padres y familias que están, también tienen a sus niños y niñas debatiendo esas ideas de cuál sería la mejor educación para mis hijos o mis hijas y están en ese debate también. Y entonces creo que diste varios mensajes que son súper importantes y de tener en cuenta. Y para nosotros que escribimos también o que estamos relacionados con el arte, yo creo que da para pensar en cuál es nuestro público al cual estamos escribiendo, para quienes escribimos y para quienes nos gustaría de tener una sintonía, ¿no? Con ellos y ellas. Así que muy agradecido. Muchas gracias. También.